aleatorias se denominan como tal variables aleatorias. O sea, todo el concepto de variables que hemos emitido en la unidad 1 lo vamos a utilizar acá. O sea, son variables porque asumen valores distintos de acuerdo a una observación, de una observación a otra, o sea, varían efectivamente, y son variables aleatorias porque además están relacionadas con un experimento aleatorio. O sea, una variable aleatoria es una función definida sobre un espacio probabilístico. La función que estamos definiendo sobre el espacio probabilístico es asignar a los resultados posibles del experimento aleatorio un valor numérico, asociar a esos resultados posibles un valor numérico, y ese valor numérico son los valores que asume la variable aleatoria. Entonces es aleatoria porque está relacionada, porque es una función asociada a un espacio probabilístico, y por ende a un experimento aleatorio. Nosotros tenemos que las variables pueden ser discretas o continuas, eso ya lo vimos en la unidad 1. En consecuencia, seguimos manteniendo esa clasificación de variables numéricas, discretas y continuas. No hablamos aquí de las cualitativas, tienen un tratamiento especial el tema de las variables cualitativas en cuanto a lo que es inferencia estadística y tratamiento de información en términos probabilísticos. Tocamos entonces variables cuantitativas, discretas y continuas. Las discretas son las que surgen de un proceso de conteo. Contamos la cantidad de elementos, cantidad de objetos, cantidad de observaciones. Y las continuas son las que medimos, surgen de un proceso de medición. Medimos algún elemento sobre cada unidad de observación, que para nosotros va a ser cada resultado del experimento aleatorio. La población con la que trabajamos es el espacio muestral. O sea, el espacio muestral se constituye de todos los resultados posibles, en consecuencia es nuestra población de análisis. Bien. Aquí está la definición que tienen en el material de trabajo, de estudio. El material de estudio es muy importante y lo vamos a seguir en el mismo orden en que se encuentran los temas en el material de estudio. ¿Por qué? Porque es una manera de ordenarles la forma de estudiar a ustedes y no tener demasiada información y confusiones. Acá nos hace referencia que es una función definida sobre el espacio muestral o probabilístico, la función de distribución o acumulación. Entonces acá aparecen dos tipos de funciones, la función de probabilidad y la función de distribución o acumulación. La función de probabilidad es la que le confiere probabilidad a cada valor de la variable aleatoria. Confiere probabilidad a cada valor de la variable aleatoria. Y la función de distribución es una función de acumulación, o sea, una función que va acumulando probabilidades, que nos permite encontrar probabilidades asociadas a un conjunto de valores menores o iguales a un valor particular de la variable. Estamos hablando ya de probabilidades asociadas a los valores de la variable aleatoria. Entonces, podemos definir una variable aleatoria como discreta cuando el número de valores que puede asumir es contable, ya sea finito o infinito. ¿A qué se refiere esto? A que el valor que va a asumir la variable es un número entero o natural que se refiere a un proceso de conteo. La función de probabilidad, en este caso, se denomina función de cuantía. Función de probabilidad, entonces, es la función matemática que permite asociar la probabilidad a cada valor de la variable aleatoria. Entonces, la forma en que nosotros calculamos la probabilidad vinculada a cada valor de la variable aleatoria. Algo importante que está en el material es cuáles son las propiedades de esa función de probabilidad. Ustedes saben que la probabilidad es un número comprendido entre 0 y 1. Por lo tanto, solo puede ser la función, el valor de probabilidad asociado a cada valor de la variable aleatoria debe ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Mantenemos los axiomas y teoremas de probabilidad que hemos definido en la unidad 3. La función de distribución es la función de acumulación, o sea, la función que permite calcular la probabilidad acumulada hasta un valor particular de la variable. Hasta un valor A, un valor particular de la variable, entonces sumamos en el campo discreto las probabilidades asociadas a cada uno de los valores de la variable aleatoria.
Esto es para variable aleatoria discreta, recalcamos. Si se desea calcular la probabilidad de un evento comprendido entre dos valores llamados A y B, vamos a hacer la diferencia entre la función de acumulación hasta el valor B menos la función de acumulación hasta el valor A, donde B es mayor que A. O bien la suma de probabilidades entre A y B. Bien, después vamos a ver cómo manejamos esto. La función de acumulación también tiene propiedades, algo que es importante, es una función con probabilidad mayor o igual a 0, porque es una probabilidad, la probabilidad acumulada hasta un valor particular. La función de acumulación para el máximo valor es 1, para el mínimo valor es 0, y es una función creciente, o sea que es una función que solo asume valores positivos crecientes. No tenemos la posibilidad de que la función decaiga a partir de un punto en particular. Es siempre creciente hasta el máximo valor que asume, que es 1. Va de 0 a 1. Bien. Vamos a lo nuestro, que sería una actividad 1 donde hablamos de un experimento aleatorio que se refiere a la tirada de una moneda 2 veces. En el campo discreto vamos a aplicar reglas de conteo y suma. La suma de probabilidades para resolver cualquier probabilidad de la que estemos trabajando y el cálculo de las probabilidades como vimos en la unidad 3, hasta que entremos en las funciones matemáticas que va a ser la unidad 6. Perdón, la unidad 5. El espacio muestral, bueno, si nosotros tiramos una moneda 2 veces, muy probablemente este experimento ya lo hayan visto en la unidad 3, tenemos la posibilidad de conformar un espacio muestral con todos los resultados posibles. El espacio muestral simbolizado por S o por omega es lo mismo. Acá está simbolizado por S, pero es omega, el símbolo que hemos utilizado anteriormente. Tiene los siguientes resultados posibles. Bueno, acá decimos, los resultados posibles de un experimento aleatorio, dijimos que eran las variaciones con repetición de n elementos tomados en n elementos. Acá tenemos dos monedas, porque es una moneda 2 veces, o sea, 2 es n chico es 2, y estamos trabajando con dos posibilidades que son cara o cruz. Entonces tenemos variaciones con repetición de dos elementos que son cara o cruz, tomados de a 2. O sea que sería la cantidad de posibilidades que son 2 elevado al cuadrado. En definitiva son 4 resultados posibles. 4 resultados posibles que conforman el espacio probabilístico. Este espacio probabilístico va a ser nuestra población de análisis a los fines del tratamiento de la variable aleatoria. En consecuencia, entonces, ustedes saben que la probabilidad asociada al espacio probabilístico es 1. Por lo tanto, estas 4 probabilidades tienen que sumar 1. Si hemos considerado que todos tienen la misma posibilidad de ocurrir, estas 4 probabilidades van a ser 0,25, 0,25, 0,25 y 0,25. Entonces, la probabilidad de que salgan dos caras es 0,25, la probabilidad de que salga cara y cruz es 0,25, cruz cara 0,25 y cruz cruz 0,25. De modo tal que la suma de todas las probabilidades sea igual a 1. Eso es asignar las probabilidades al espacio muestral. Entonces ya tenemos el espacio muestral y tenemos las probabilidades asociadas a cada uno de los valores del experimento aleatorio. Bien, si nosotros definimos una variable, que la vamos a llamar variable aleatoria, ¿por qué va a ser aleatoria? Porque está asociada a los resultados de un experimento aleatorio. Entonces, definimos una variable como la cantidad de caras en la tirada de la moneda 2 veces. Y la simbolizamos con la letra X. Entonces X es la cantidad de caras en la tirada de una moneda 2 veces. Contamos porque es un conteo. Tengo 2 caras, una cara o 0 cara. Ninguna cara. Entonces, ¿qué valores puede asumir la variable aleatoria de X? Lo ponemos en orden numérico. Entonces vamos a tener que la variable de X puede asumir 0 cuando no aparece ninguna cara, 1 cuando aparece una cara, 2 cuando aparecen 2 caras. Estos son los valores posibles que puede asumir nuestra variable aleatoria.
Dijimos recién que cada uno de estos resultados del experimento aleatorio, como se trata de una situación de X probabilidad, no hay información adicional para considerar que algún evento tenga más posibilidad que otro de ocurrir, entonces decimos que cada uno de estos resultados tiene asociado probabilidad 0,25. Por lo tanto, la probabilidad de que salga el 0 en el valor de la variable aleatoria o que la variable aleatoria asuma el valor 0, lo que implica que no haya ninguna cara, es 0,25. Que haya una cara es 0,50 y que haya dos caras es 0,25. Entonces ya tenemos la variable y las probabilidades asociadas. ¿Cómo asignamos las probabilidades en este caso? Por la teoría clásica. Por lo tanto, entonces lo que tenemos acá es que si X asume el valor 0, tiene 0,25 de probabilidad. Si X asume el valor 1, tiene 0,25 de probabilidad. Y si X asume el valor 2, tiene 0,20, perdón, si asume el valor 1, tiene 0,50 de probabilidad. Y si asume el valor 2, 0,25. Esta f de x es la función de probabilidad de la variable aleatoria definida como la cantidad de caras en la tirada de una moneda 2 veces. Esto es la función de probabilidad. ¿Cómo calculamos las probabilidades por teoría clásica? La función de acumulación es la probabilidad acumulada hasta cada valor de la variable. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea igual a 0 es 0,25. La probabilidad de que x sea menor o igual que 1, es 0,75. Sumamos 0,50 más 0,25. La probabilidad de que x sea menor o igual que 2 es 1, porque es el máximo valor que asume la variable. Por lo tanto, la suma de las probabilidades da 1, como hemos dicho, dentro de las propiedades de la función de probabilidad, la suma de todas las probabilidades es igual a 1, y la probabilidad para cada valor de la variable asociada es un valor mayor o igual que 0. F de x es igual a P de x. La sabemos encontrar como P de x en el caso de variable aleatoria discreta. Recordemos que la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta la denominamos como función de cuantía. Y la función de acumulación F mayúscula de x es también una P mayúscula de x, puede ser simbolizado la probabilidad de que x sea menor o igual que x, un valor particular, o la probabilidad de que x sea menor o igual que a, si lo definimos al valor particular como a, tiene que ser un valor entre los valores de la variable, es la suma de las probabilidades para cada valor de la variable en la función de acumulación. Bien. ¿Cómo graficamos estas distribuciones? Con gráficos de bastones. Para graficar la función de probabilidad. La función de probabilidad f de x se grafica con gráfico de bastones. Acá faltaría colocar función de probabilidad. Aquí tenemos los valores que asume la variable x. Entonces, en el eje vertical, función de probabilidad, p minúscula de x, o f minúscula de x, y en el eje vertical, horizontal tenemos la variable x. Y el gráfico que utilizamos para la acumulativa es el escalonado, tal cual como vimos en el caso de variables discretas. Tiene los gráficos escalonados diagramados en el material teórico. Variable aleatoria continua. ¿Qué consiste una variable aleatoria continua? ¿Estamos con la discreta? Creo que lo que tienen que saber hasta acá es que hay una variable aleatoria que se define sobre un experimento aleatorio, que tiene asociados sus valores a cada resultado del espacio probabilístico y que por ende va a tener asociado a cada uno de sus valores una probabilidad que la podemos calcular por teoría clásica o frecuencial según el caso. Hasta ahora, esa probabilidad asociada define lo que se llama la función de probabilidad, en el campo discreto es función de cuantía, y a partir de esa función de probabilidad se define la función de acumulación. Cada una de estas funciones tiene sus propias propiedades o particularidades que deben ser tenidas en cuenta a la hora de revisar estas funciones. Bien, la función de acumulación para el valor
para su comienzo, digamos, es 0, para valores que no existen, lo imposible dentro de esta variable sería 0, para valores de la variable es un valor de probabilidad mayor que 0 y acumula hasta 1. Bien, 1 es la probabilidad de todo el espacio probabilístico. Cada probabilidad un valor mayor o igual que 0. De modo tal que la probabilidad que tengamos en cualquiera de una de las dos situaciones o funciones sea un valor comprendido entre 0 y 1. Bien. La gráfica de bastones y escalonado. La confección del escalonado, recuerden, es establecer una línea horizontal a la altura de la probabilidad para cada uno de los valores de la variable. Por ejemplo, para el 0 sería 0,25, para el 1 sería 0,75, por acá el otro escalón, y para el 2 tendríamos 1. Ese sería el escalonado, levantar un escalón, una línea horizontal, a la altura de la probabilidad acumulada. Bien. Variable aleatoria continua. Esta es la variable aleatoria continua. Se trata de una variable que surge de un proceso de medición. Por lo tanto, puede asumir valores en el eje real. Eso nos conduce a que el tratamiento de estas variables sea mediante la aplicación del cálculo diferencial de análisis matemático. ¿Por qué? Si nosotros pensamos en que la variable puede asumir valores infinitos en un eje real, o sea, un conjunto de valores cuya continuidad es permanente, hay una continuidad definida mediante diferencias infinitesimales, eso nos trae aparejado el hecho de que la probabilidad en el caso de este tipo de variables sea una medida de área bajo la curva de la función que representa a la variable. Entonces habrá una función matemática que refleja el comportamiento de la variable y esa función matemática, bajo la curva de esa función, está definiendo las probabilidades para áreas determinadas entre los valores de la variable. Por ende, no cualquier función matemática va a ser una función de probabilidad. La función de probabilidad de las variables aleatorias continuas se define como función de densidad. Entonces, la función de densidad, porque está midiendo la densidad o área bajo la curva de la función para intervalos de medición definidos en la variable aleatoria, esa función de densidad decimos que debe cumplir los requisitos que se establecen para la función de probabilidad. Recién dijimos que la función de probabilidad, como es una probabilidad, es un valor comprendido entre 0 y 1, por lo tanto debe ser mayor que 0 para todo valor de x. Y el área total bajo la curva de la función debe ser igual a 1. O sea que no cualquier función matemática es una función de densidad, solo aquella que cumple con las propiedades de función de probabilidad. Que sea una probabilidad mayor que 0 para todo valor de x, y que el área total bajo la curva de la función, o sea, la integral en todo el recorrido de la variable, sea igual a 1. Y esta condición es clave, porque una función matemática definida para una variable en un área determinada, si tiene una integral equivalente a un valor mayor que 1, no es una función de densidad. Para que sea una función de densidad es necesario que, definido el intervalo que marca el recorrido de la variable, la integral de la función de densidad tiene que ser igual a 1. Entonces, acá los límites de integración son de menos infinito a infinito, denotan el menor y mayor valor, pero esto puede estar acotado a un recorrido determinado de la variable, y la integral en ese recorrido determinado de la variable tiene que ser igual a 1. Bien. Aquí hablamos de la función de densidad, aquí hablamos de la probabilidad, esto lo tienen ustedes en el material de estudio. Aquí es un poco lo que les había mencionado, que el área bajo la curva de la función es todo el recorrido que tiene la variable y es el espacio probabilístico, por lo tanto el área bajo la curva de la función tiene que ser igual a 1, pero es importante esto de que si fijamos dos puntos dentro del recorrido de la variable, esos dos puntos llamados A y B,
donde B es mayor que A, la integral entre A y B de la función es lo que nos define la probabilidad entre esos dos puntos. O sea que si yo quiero calcular la probabilidad entre A y B, voy a integrar entre A y B la función de densidad y obtengo como resultado el valor de la probabilidad, que es la medida del área bajo la curva de la función que está comprendida entre A y B. Medida del área entre A y B bajo la curva de la función. Pero obviamente esta f de x debe ser una función de densidad. Cumplir con los requisitos de función de densidad. Ahora, cuando hablamos de, bueno, acá hace referencia a lo mismo, esto está haciendo referencia a la igualdad o no igualdad de los puntos. Cuando nosotros tenemos la integral en un punto, recuerden, la integral en un punto es 0. Por lo tanto, cuando queremos calcular la probabilidad de que x sea igual a un valor a, esa probabilidad es 0 porque la integral entre a y a va a ser igual a 0. Bueno, eso nos hace tratar en estos intervalos de medición cómo se equipara el menor o igual con el menor el menor o igual con el menor en sí mismo. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de que x sea mayor o igual que a y menor o igual que b es lo mismo que la probabilidad de que x sea mayor que a y menor o igual que b, es lo mismo que la probabilidad de que x sea mayor o igual que a y menor que b, o que la probabilidad de que x sea mayor que a o menor que b. En definitiva, lo que vale es esto. La probabilidad en un intervalo está entre a y b. No hace falta indicar que sea mayor o igual que A, menor o igual que B, menor o igual que B, mayor que A, o lo contrario. O sea, directamente, el igual en el campo continuo no tiene incidencia para nada porque la integral en un punto es igual a 0. De ahí que no podamos sacar la integral en un punto. Para generar un punto y calcularla en la integral, tenemos que abrir un intervalo con 0,5 hacia la izquierda y 0,5 hacia la derecha del valor de la variable, y allí generamos un intervalo pequeño donde calculamos la probabilidad para ese valor de la variable. Bien, la función de distribución o acumulación. Dijimos que en el campo discreto la función de acumulación era la suma de las probabilidades acumuladas hasta un valor particular de la variable. En el campo continuo, esto es la integral, desde el menor valor que asume la variable, que acá está establecido como menos infinito, hasta ese punto que lo tenemos acá, que es x. Entonces, la integral desde el menor valor de la variable hasta x nos va a permitir obtener el valor de la probabilidad acumulada hasta el valor x. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual a un punto x, que da lo mismo menor o igual que menor, porque ya el igual no interviene acá, porque se trata de una variable aleatoria continua, lo que acabamos de mencionar antes. Entonces sería, la probabilidad de que x sea menor que x es la integral entre menos infinito, el valor más bajo que asume la variable, a x, de la función de densidad. Y esto, resolviéndolo, les va a dar el valor de la probabilidad acumulada hasta el valor individual x. ¿Qué quiere decir esto? Que si la variable asume el valor 0, asume valores entre 0 y 5, este x lo reemplazamos por cualquier valor real entre 0 y 5 y obtenemos la probabilidad acumulada hasta ese valor que pusimos acá. Por ejemplo, 3,2, la probabilidad de que x sea menor o igual que 3,2 va a ser la integral entre menos infinito y 3,2 de la función de densidad. Resolviendo esa integral, obtenemos el valor de la probabilidad acumulada hasta el valor 3,2. Bueno, acá si dijimos que la variable oscila de 0 a 5, vamos a tener la integral entre 0 y 3,2 de la función de densidad, les va a dar la probabilidad. Tomamos aquí el menor valor que asume la variable, acá el valor que hemos fijado en x, resolvemos la integral y obtenemos la probabilidad acumulada hasta el valor 3,2. El área hacia la izquierda será cada vez mayor a medida que aumente el valor de la variable.
sea, si yo cambio X por un valor mayor, voy a tener una probabilidad mayor. El área acumulada va creciendo en la medida que nos vamos cambiando los valores, aumentando los valores de la variable X. Bueno, su gráfica es la ojiva. Observemos aquí esto. Tenemos la función de distribución o acumulación. Supongamos que esta es nuestra gráfica de la función de distribución o acumulación. Lo que vamos a observar aquí es que si marcamos un punto para X', la probabilidad acumulada va a ser la función de acumulación. La probabilidad acumulada hasta ese punto f de X' va a ser la función de acumulación o la probabilidad acumulada. El área hasta el punto X'. Bueno, esto es importante por lo siguiente. Así como hemos definido la función de densidad como aquella función matemática cuya integral en todo el recorrido de la variable es igual a 1, cuando tenemos el dato de la función de acumulación, o sea, sabemos cuál es la función de acumulación en términos algebraicos o matemáticos, derivando la función de acumulación respecto de X, obtenemos la función de densidad. Entonces, con esto estamos diciendo que la función de densidad también se puede obtener mediante la derivada de la función de acumulación respecto de X. La derivada de la función de acumulación respecto de X nos provee la función de densidad. Un dato muy importante porque a veces contamos con la función de densidad o con la función de acumulación. Bueno, para el campo continuo, lo que tenemos acá son las propiedades de la función de acumulación. La función de acumulación debe ser mayor o igual que 0. El límite de la función de acumulación para cuando X tiende a infinito es 1. El límite de la función de acumulación para cuando X tiende a menos infinito, o sea, me voy hacia la izquierda, es 0. Y la función de acumulación es monótona creciente, lo cual se establece a través de esta expresión algebraica. Para calcular la probabilidad en un intervalo utilizando la función de acumulación, es muy fácil. Tomamos que la probabilidad entre A y B va a ser lo acumulado hasta B, o sea, f de B mayúscula menos f de A mayúscula. O sea, la diferencia entre dos valores de función de acumulación nos permite calcular la medida probabilística correspondiente al intervalo que reflejan esas funciones de acumulación. Entonces, sacar la probabilidad en un intervalo AB va a poder resolverse mediante la diferencia de las funciones de acumulación de B menos la función de acumulación de A. Eso está diciendo. Vamos a esta actividad número 7. Presten atención en lo que vamos a ir haciendo sobre esta actividad. Dice, sea X igual al error de medición de una pieza en un proceso productivo cuya función de densidad está dada por f de X igual 1 medio para X que está comprendido entre 1 y 3. Fíjense que el intervalo del recorrido de la variable va de 1 a 3. La variable asume valores entre 1 y 3 en el eje real. Y asume valor 0 para todo otro valor de X. La función de densidad se define como, la función matemática se define como 1 medio. Primero, se pide analizar si efectivamente f de X es función de probabilidad y graficarla. Vamos a ver si esta función definida como 1 medio es una función de densidad en el intervalo que va de 1 a 3. Para que esta función sea una función de densidad, ¿qué tiene que ocurrir? Que la integral de la función en todo el recorrido de la variable, o sea, entre 1 y 3, nos dé como resultado igual a 1. Entonces vamos a esto. La integral entre 1 y 3 de 1 medio diferencial de X, bueno, ustedes saben que esta integral es igual a 1 medio por X entre los números 1 y 3. Cuando nosotros evaluamos esa integral entre 1 y 3, nos queda 1 medio para X que asume valor 3, menos X que asume valor 1.
¿Se entiende? La integral entre 1 y 3 de un medio diferencial de x es un medio x entre 1 y 3. Entonces, un medio x entre 1 y 3 lo resolvemos cuando la evaluamos a la integral y hacemos un medio para x cuando asume valor 3 menos para x cuando asume valor 1, los extremos, los límites de la integral, y eso nos da un medio, 3 menos 1, 2, 2 dividido 2, 1. Por lo tanto, sí es una función de densidad. ¿Cómo queda definida la función f de x? Un medio es la función f de x. F de x diferencial de x va a ser un medio diferencial de x. Entonces, nos vamos allá, de nuevo a la segunda consigna, encontrar la función de distribución y graficarla. Bien. Bueno, la gráfica de la función de densidad, es una gráfica de función. O sea, con 2 puntos graficamos una función. Entonces, cuando evaluemos en 2 puntos, por ejemplo, si x vale 1, vamos a tener un medio. Si x vale 3, un medio. O sea que es una uniforme. Graficamos y obtenemos un rectángulo fijo que va entre 1 y 3. Para determinar la función de distribución, tenemos que integrar. Integrar desde el menor valor hasta un valor cualquiera 1. La función de distribución o acumulación hasta el valor u de x. El valor u de x es un valor cualquiera, comprendido en este caso entre 1 y 3. Podría llamarse a, podría llamarse x'. Entonces, integramos hasta un punto que luego lo podemos reemplazar por cualquier valor de la variable comprendido dentro del recorrido de la variable que es 1 y 3. Entonces, integramos acá un medio diferencial de x entre 1 y u. Nos va a quedar un medio x para ser valorado entre 1 y u. Lo valoramos. Entonces hacemos un medio x igual a u menos x1. Esto nos quedaría u menos 1 sobre 2. O x menos 1 sobre 2. Entonces, la función de acumulación que hemos logrado es un medio por x menos 1, o x menos 1 sobre 2, es lo mismo, entre 1 y 3, que es el recorrido de la variable x. 0 para todo valor menor que 1, y 1 para todo valor mayor que 3. O sea, va a asumir valor 0 para valores inferiores a 1, y ya 1, como es función de acumulación creciente, para valores mayores que 3. Pero en definitiva, entre 1 y 3 asumirá valores de probabilidad comprendidos entre 0 y 1. Entre 1 y 3 asumirá valores de probabilidad comprendidos entre 0 y 1. Por ejemplo, si buscamos la probabilidad de que x sea menor a 2,7, reemplazo acá 2,7 menos 1 dividido 2. Entonces 2,7 menos 1 me queda 1,7 dividido 2. Bueno, ese resultado es la probabilidad acumulada hasta el valor 2,7. O sea que reemplazando en la función de acumulación a x por el valor hasta el que voy a acumular, obtengo la probabilidad acumulada hasta ese punto. Entonces nos volvemos acá y nos dice, calcular la probabilidad de que x sea menor que 2. ¿Cómo haríamos? La probabilidad de que x sea menor que 2 se obtiene integrando entre el menor valor que asume la variable, que es 1, y 2. Haciendo la integral entre 1 y 2, obtenemos, o resolviendo la integral entre 1 y 2, obtenemos la probabilidad acumulada hasta el valor de 2. También esta probabilidad acumulada hasta 2 puede ser la f mayúscula de 2, o sea, la función de acumulación hasta el valor 2. Entonces, si ya tengo el valor de la función de acumulación, o la definición de la función de acumulación como x menos 1 sobre 2, si acumulo hasta 2, sería cuando x se valora en 2. Entonces, 2 menos 1 sobre 2, lo que nos quedaría un medio. Entonces, automáticamente la probabilidad acumulada hasta el 2 es 0,50. Fíjense acá, la probabilidad de que x sea menor que 2, si la evaluamos en la función de acumulación f de 2, hacemos 2 menos 1, 1 dividido 2, un medio, 0,50, o bien integramos entre 1 y 2
la función de densidad diferencial de X. Bien, si ahora obtenemos, perdón, no, me fui para adelante. Si buscamos la probabilidad de que X esté comprendido entre 1,5 y 2, yo prescindo de los iguales estos, porque dijimos que en el campo continuo no son relevantes, entonces digo el intervalo va de 1,5 a 2 para el cálculo de la probabilidad. Entonces la probabilidad de que X esté comprendido entre 1,5 y 2 va a ser la función de probabilidad o de acumulación, perdón, la función de acumulación hasta el valor 2 menos la función de acumulación hasta el valor 1,5. ¿Qué debemos hacer? La acumulada hasta 2, valuamos esta función para X igual a 2. 2 menos 1 sobre 2, que me queda un medio. Menos la función de acumulación hasta el 1,5. Entonces aquí haríamos X igual a 1,5 menos 1, que quedaría 0,5 sobre 2. Bueno, la diferencia de esas dos probabilidades nos quedaría 0,25. ¿Qué otra forma de resolverlo tienen? Integrar entre 1,5, que es este valor, y 2, la función de densidad. Va a dar 0,25 también. Y porque van a volver a evaluar la X en 2 y la X en 1,5. Bien. Volvemos atrás. La otra pregunta es calcular el percentil 90 e interpretar. ¿Se acuerdan de qué eran los percentiles? Percentil es un valor de la variable que supera a una fracción equivalente al punto donde se ubica, el lugar donde se ubica la variable, hacia la izquierda y es superado por el resto de las observaciones. Por lo tanto, el percentil 90 equivale a un valor de la variable que supera al 90% de las observaciones a su izquierda y es superado por el 10% restante. Entonces, el percentil 90 es el valor de la variable que se ubica en el punto donde tiene hacia la izquierda un 90% de observaciones o una fracción 90 sobre 100, y hacia la derecha la fracción restante 10 sobre 100 que equivale al 10%. Entonces, ese percentil 90 es la probabilidad acumulada, o sea, la probabilidad hasta el percentil 90 equivale a la función de acumulación hasta ese valor de la variable, que no es 90. Es la función de acumulación hasta el valor x1, donde la probabilidad acumulada es 0,90, porque supera el 90% de las observaciones, tiene un área acumulada a su izquierda de 0,90. Entonces, la función de acumulación hasta ese punto es 0,90. Bueno, si nosotros consideramos la función de distribución, que es un medio x1 menos 1, un medio por x menos 1, nosotros estamos buscando ese valor x1 que es el percentil 90. Esto es igual a 0,90, ya lo sabemos. Por lo tanto, despejando a x1 en la expresión algebraica que tenemos acá, que sería multiplicar a 0,90 por 2, y luego sumarle 1. Entonces 2 por 0,90 más 1 les va a permitir encontrar cuál es el valor de la variable que se ubica en ese punto. Acá, bueno, yo no lo puedo visualizar porque tengo un carterito que no lo puedo, a ver, acá dice ocultar, ahí está, ahí lo oculté. Bueno, entonces, despejamos el valor, ¿cómo hacemos? Un medio x1 menos 1, un medio por x1 menos 1, igual a 0,90, lo que está dividiendo pasa multiplicando 0,90 por 2, lo que está restando pasa sumando, en consecuencia 0,90 dividido por 2 más 1. 2 por 0,90, 1,8, más 1, 2,8. El valor 2,8 dentro del recorrido de la variable que va de 1 a 3 es el valor de la variable que supera al 90% de los casos ubicados a su izquierda y es superado por el 10% restante. En definitiva,
es el valor de la variable que tiene una probabilidad acumulada hasta ese punto de 0,90. Entonces, los percentiles son valores de la variable que se ubican en el recorrido de una variable y que superan a la fracción ubicada a su izquierda y es superado por el resto. En definitiva, la fracción ubicada a su izquierda, en términos de probabilidad en el campo continuo fundamentalmente, es la probabilidad acumulada hasta ese punto. O sea, la función de acumulación. Bueno, esta actividad la van a resolver ustedes sin mirar la respuesta. Hace referencia a lo siguiente. Si la función de distribución de la variable aleatoria x igual a la cantidad de espacio que ocupa un artículo colocado en una caja de empaque, es como sigue, o sea, es una función f de x igual a k por x al cuadrado cuando x está comprendido entre 0 y 3. O sea, para el recorrido de la variable entre 0 y 3, la función de acumulación, o sea, aquello que le confiere probabilidad acumulada es k por x al cuadrado. Va a ser 0 para todo valor inferior a 0 y va a ser 1 para valor superior a 3. Entonces, esta función de acumulación corresponde a esta variable. No tengo otro dato. Tengo el recorrido y tengo la función de acumulación, en donde aparece una constante k. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Dice determinar el valor de k y encontrar la función de densidad. Para determinar el valor de k, primero tengo que encontrar la función de densidad. Entonces, la función de densidad, como partimos de la función de acumulación, va a ser la derivada de la función de acumulación en función de x. Entonces, derivamos la función de acumulación y obtenemos la función de densidad, donde va a intervenir una constante k. Luego, tenemos que integrar la función de densidad que hemos logrado en el recorrido 0,3 para encontrar el valor de k. Sabemos que la integral en todo el recorrido de la variable tiene que ser igual a 1. Entonces planteamos la integral de lo que nos dé la derivada entre 0 y 3, y eso sabemos que tiene que ser 1, porque es lo que corresponde a una función de densidad. Y de esa relación resolvemos la integral y despejamos el valor de k. Entonces, partimos de que tengo una función de acumulación. La derivada de la función de acumulación me da la función de densidad, pero la función de densidad que voy a conseguir tiene un valor constante k que no lo conozco y lo tengo que determinar. Para encontrar ese valor k, integramos la función de densidad entre 0 y 3, la igualamos a 1, que es lo que corresponde, y despejamos el valor de k en la resolución de la integral. Comenzamos la derivada, 2 por k, 2 por k por x, esa es la derivada de la función, entre 0 y 3 definida, entonces la función f de x nos quedaría 2 por k por x para los valores de x que oscilan entre 0 y 3. Y bueno, integrar eso y obtener el valor de k. Una vez que encontraron la función de densidad con el valor de k ya determinado, tienen que encontrar probabilidades en ese recorrido. El percentil 10, que tiene un esquema semejante al anterior, al que vimos en el ejercicio anterior, probabilidades hacia la derecha. Encontrar una probabilidad de que x sea mayor que un valor, mayor que 1. Cuando usamos la función de acumulación, esto es como el complemento de la función de acumulación. Entonces, buscar la probabilidad de complemento es 1 menos la probabilidad acumulada hasta 1. Por lo tanto, esto va a ser 1 menos f de 1. Función de acumulación, f mayúscula de 1. Es una forma de sacar la probabilidad complementaria a la función de acumulación. Esto sería encontrar la probabilidad de que x sea mayor que 1, es una probabilidad complementaria a la función de acumulación, y la obtenemos como 1 menos la función de acumulación hasta el valor 1. Bueno, el valor x0 tal que la probabilidad de que x0 sea 0,70, trabajando en estos dos puntos, al igual que lo que hicimos con el percentil 90. Bien, es un ejercicio donde se trae varias cositas. Por eso quiero que ustedes lo resuelvan solos. La integral es directa, la derivada es directa, o sea, no hay nada que inventar. Y es muy simple la solución, y lo demás es una aplicación de lo que hemos visto.
háganlo sin ver la solución y resuelvan este ejercicio. Este ejercicio y el anterior son claves para el desarrollo de actividades en el tema de función de densidad, en el tema primario de la función.